El día de hoy vamos a hablar un poquito de apnea obstructiva del sueño. Como definición vamos a encontrar que es una obstrucción parcial prolongada de la vía aérea superior o una obstrucción intermitente completa que va a generar que los patrones del sueño se vean modificados y nos va a interrumpir el patrón respiratorio normal de nuestros pacientes. Está definido como un trastorno del sueño. Aquí les pongo algunos de los tres principales. Vemos que dentro de ellos vamos a encontrar el ronquido primario, el síndrome de la resistencia aumentada de la vía aérea superior y el tema de la clase de hoy, que el nombre correcto es síndrome de apnea-hipopnea del sueño. SAOS lo encontramos muchas veces. Aquí solo quiero hacer énfasis en el ronquido primario, que es algo que vamos a estar mencionando más adelante también y que probablemente es uno de los mensajes principales de la clase también. Tenemos lo que es el ronquido primario o el ronquido habitual, que en estos casos el paciente va a presentar ronquido, pero no va a tener estos eventos de apnea, de hipoapnea, de hipoventilaciones. No vamos a tener como tal una fragmentación del sueño, pero sí se va a ver afectada el sueño REM, ¿ok? Esto va a ser muy importante más adelante, pero quiero mencionarlo desde ya porque durante el sueño REM es donde también vamos a conciliar nosotros el conocimiento, el aprendizaje. Entonces es un segmento del sueño que es muy importante y el ronquido primario, que conocemos como un ronquido habitual, que muchas veces lo consideramos benigno, puede tener un impacto importante en el neurodesarrollo de nuestros pacientes. Y luego tenemos ya el síndrome de la apnea hipopnea del sueño, que tenemos, como mencionamos, esta obstrucción parcial prolongada. Parcial, entonces es una hipopnea, o una obstrucción completa, una apnea intermitente, que nos va a interrumpir esta vía aérea superior, afectando la ventilación de nuestros pacientes, afectando la fragmentación del sueño, y su duración va a ser mayor o igual a 2 ciclos respiratorios, o podemos tener una reducción del flujo aéreo superior al 50%. Vamos a ver que dentro de sus características, y esto va a ser ya durante el tema del diagnóstico, vamos a tener actividad de la musculatura tóraco-abdominal. Podemos tener o no tener desaturación de oxígeno también, con o sin retención de monóxido de carbono, dióxido de carbono, perdón, y una duración mayor o igual a 2 ciclos de sueño. Y ya el diagnóstico vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de la apnea y hipopnea del sueño? Vemos que es una prevalencia baja de 1 al 3%. ¿Y cuál es la prevalencia del ronquido? Esto va a ser más frecuente. Se menciona que 1 de cada 10 niños va a roncar y de estos, 20% puede presentar SAOS. ¿En qué edades vamos a encontrarlo más frecuentemente? De niños de 6 meses a la adolescencia podemos tener desde 7 hasta un 15% de prevalencia, y en adolescentes, más o menos en promedio, de 5 a 15%. ¿Cuál es la relación, el porcentaje hombre versus mujer? En la población pediátrica es similar. En el adulto podemos encontrarlo que va a ser más frecuente en los hombres. La edad escolar es un rango de edades que va a ser un factor de riesgo importante para padecer este síndrome o para padecer eventos de ronquido, porque tenemos este tejido linfoide que va a ser mayor en proporción al tamaño de la vía aérea de nuestros pacientes, y esto puede generar la obstrucción que vamos a tener y por tanto manifestarnos en ronquido o en estos cuadros de apneas e hipopneas. En la fisiopatología, ¿qué encontramos? ¿Por qué pueden ocurrir estos cuadros? Tenemos que las estructuras anatómicas de la faringe van a ser colapsables para poder permitir la fonación, la deglución. Cuando nosotros inspiramos, vamos a tener una presión negativa que va a favorecer que se colapsen los tejidos hacia el interior, y esto va a ser contrarrestado por los músculos dilatadores de la faringe, y eso van a mantener un balance o una permeabilidad en nuestra vía respiratoria. Cuando tenemos afectación de alguno de estos componentes, vamos a tener el colapso de la vía aérea y por lo tanto la manifestación de la apnea. ¿Qué patologías pueden afectar? Por ejemplo, el tono muscular de los músculos dilatadores de la faringe y por lo tanto favorecer ese colapso. Cuando tenemos alteraciones en la función faríngea, específicamente tal vez pacientes que tengan patologías neurológicas en las cuales se ve afectados esto. En el sueño, durante la fase REM, va a ser la etapa del sueño
donde los músculos también van a relajarse. Entonces se disminuye normalmente la actividad de estos músculos dilatadores, entonces ya no van a contrarrestar ese colapso que tenemos y por lo tanto durante el sueño y específicamente en esta fase REM es donde vamos a encontrar estos eventos de colapso que se van a manifestar como la apnea, ¿sí? Aquí vemos la acción de los músculos y cómo van a permeabilizar la vía aérea. Se encargan de mantener esta vía aérea abierta, ¿ok? Cuando esto falla, pues se colapsa la estructura de la faringe y nos va a predisponer a la apnea. Esto va a ocurrir en el sueño. Entonces vamos a tener esta disminución del calibre. Si tenemos patologías que favorecen a que esta vía aérea esté menos permeable, que esté inflamada, que tengamos este tejido linfoideo, por ejemplo, que esté ocupando más espacio, pues va a favorecer a que haya reducción de la luz y por lo tanto tengamos la clínica respiratoria. Entonces, ¿qué nos puede generar este incremento en la resistencia, este incremento al paso de aire en nuestra vía respiratoria superior? Anatómico-estructural, que la vía respiratoria sea pequeña. Aquí vienen los pacientes pediátricos que podemos tener ahí como factores de riesgo. Inestabilidad en la vía respiratoria, que la coordinación de los músculos faringios no sea la adecuada y por lo tanto colapse. O de las causas más comunes en pediatría va a ser la inflamación local o sistémica. Cuadros infecciosos, cuadros de rinitis, por ejemplo, aumento del tejido adenoideo, aumento del tejido amigdalino y que estos van a aumentar esta resistencia y por lo tanto favorecer al colapso, ¿sí? Aquí vemos ejemplos, por ejemplo, de virus respiratorios que nos pueden provocar inflamación y por lo tanto disminuirnos el calibre de la luz de la vía aérea superior y por lo tanto aumentar la resistencia y manifestarse en un ronquido o el aumento del tejido linfoideo que, como les menciono, va a ser de las principales causas, ¿sí? Vamos a tener un aumento del esfuerzo respiratorio por estos cambios en la resistencia que vamos a tener por el colapso de la faringe. Esto va a generar, cuando se colapsa la vía respiratoria, vamos a tener una ausencia total o parcial del flujo respiratorio, el flujo nasal, ¿ok? Pero vamos a tener movimientos tóraco-abdominales porque estamos teniendo el esfuerzo de la respiración, ¿sí? Y como nos disminuye el flujo, podemos presentar también desaturaciones de oxígeno y si esto es prolongado, podemos empezar a retener también dióxido de carbono. ¿Qué factores de riesgo tenemos para presentar apnea, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño? Principal aquí, y que lo tengamos claro, ¿verdad? En pediatría va a ser este aumento de tejido linfoideo. Hipertrofia adenoamigdalar es uno de los principales factores de riesgo que vamos a tener. Como ya vimos, nos van a obstruir la luz de la vía aérea superior y por lo tanto predisponer a estos cuadros de apnea y hipopnea, ¿sí? Tenemos malformaciones congénitas también que pueden disminuir la luz de la vía aérea superior. Aquí vemos algunos ejemplos. Importante mencionar tal vez de los más comunes, el síndrome de Down. Está muy estudiado que estos pacientes pueden hacer también estos síndromes de apnea y hipopnea por la anatomía que tienen, por la misma macroglosia que pueden presentar, favorece también estos cuadros obstructivos que nos van a disminuir ese espacio retrofaríngeo y por lo tanto favorecen estos patrones obstructivos. Otro importante es la obstrucción nasal. Aquí vemos afectaciones nasales muy comunes en la edad pediátrica, la rinitis alérgica. Pólipos nasales, de repente no los vemos tan seguidos, pero hipertrofia de cornetes, por ejemplo, hipertrofia de adenoides, desviaciones de septo, esos van a generar un aumento de la resistencia de la vía aérea superior, de la nariz particularmente, y por lo tanto vamos a manifestar o vamos a predisponer a estos cuadros obstructivos. Laringomalacia también por la inmadurez del tono neuromuscular que vamos a tener, colapsa y podemos presentar estos cuadros obstructivos. Patologías neurológicas o neuromusculares, como habíamos mencionado también, tienen que ver con el tono muscular. No vamos a tener esa ayuda de los músculos dilatadores de la faringe, no vamos a tener esa coordinación, entonces puede favorecer a estos colapsos también. El reflujo gastroesofágico también va a ser un tema que nos puede afectar y la obesidad, que evidentemente si tenemos mayor tejido graso aquí a nivel del cuello, va a generar un peso, va a favorecer el colapso de las estructuras
Y a nivel de la presencia del exceso de grasa a nivel torácico-abdominal también va a hacer que nuestra mecánica respiratoria no sea eficiente y por lo tanto presentar estos cuadros obstructivos. Obesidad es un tema también importante en pediatría, pero si leen en algún momento apneas niños con adultos, porque a veces siempre hay algún papá que nos dice, no, mi esposo ronca, entonces tienen lo mismo. No necesariamente, el niño puede tener cualquiera de estas causas, como les mencionaba, las más comunes van a ser un poquito más inflamación de tejidos linfoideos o afectaciones de obstrucciones nasales. Y en el adulto encontramos estas otras causas, siendo la principal en ellos sí, la obesidad. ¿Ok? ¿Cómo clasificamos los fenotipos de apnea y hipopnea del sueño? También está esta clasificación de Arens que nos va a decir 4 tipos. Depende cómo esté mi paciente, puedo decir, bueno, es un tipo 1, que son pacientes con afectaciones linfoideas, hipertrofia adenomigdalina. Tipo 2, que vamos a tener malformaciones craniofaciales que van a ser las que predisponen. Tipo 3, vamos a tener patologías neuromusculares. Y tipo 4 van a ser aquellos pacientes obesos. Y esto es para catalogarlos en fenotipos, como hacemos, por ejemplo, con asma. ¿Y qué clínica vamos a encontrar en nuestros pacientes que sospechemos SAOS? ¿Sí? Ronquido. Importantísimo, ¿sí? No puede haber apnea obstructiva del sueño si no tenemos ronquido, porque el ronquido es la manifestación de la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, es un dato importante que tenemos que preguntar. Debe ser parte de nuestro interrogatorio. Hay que ver, como les mencionaba, muchos llaman un ronquido habitual, un ronquido primario, que no vamos a ver mayor afectación en clínica, en los estudios diagnósticos, 50% tiende a resolver. Y como les mencionaba, muchas veces se dicen que es benigno, que no hay que hacer nada, que ronca, que lo dejen ser, que cuando crezca se le va a quitar, pero no necesariamente. Como platicábamos al inicio de la clase, el ronquido se ha visto que puede afectar la fase REM del sueño y por lo tanto afectar el desarrollo neuroconductual de los pacientes. Y hay algunos estudios que ya lo han demostrado, ¿sí? En este estudio dieron seguimiento a los niños en la edad de la adolescencia y les pasaron cuestionarios para ver cómo era su calidad de sueño en la edad escolar. Y fueron comparando cómo era el rendimiento académico de estos chicos con sus antecedentes. Se demostró aquí que los pacientes que roncaban en la edad escolar, aparentemente sin repercusión, a los 13, 14 años presentaban un rendimiento escolar más bajo que los otros niños que no presentaban ronquido. Entonces, tiene su peso, el ronquido hay que estudiarlo, el ronquido hay que seguirlo, el ronquido hay que tratarlo, ¿sí? No considerarlo algo tan benigno que muchas veces también pasa que les dicen, no, cuando crezca, como va a crecer, está en fase de crecimiento, no hay que hacer nada y después desaparece. Yo creo que sí hay que darle su importancia, investigar un poquito más en cómo es esta calidad, ¿ok? ¿Qué síntomas van a presentar mis pacientes que tienen SAOS? Vamos a tener síntomas nocturnos y síntomas diurnos que podemos ir tratando de investigar o delimitar. Síntomas nocturnos vamos a encontrar el ronquido, como mencionábamos. Muchas veces no lo refieren como un ronquido, pero sí lo refieren como una respiración ruidosa. Se escucha la resistencia al flujo de aire en la vía aérea superior. Se puede ver, evidentemente, las pausas respiratorias. Los papás pueden decir que se ahoga o se queda sin respirar y regresa. Muchos papás dicen, me tengo que quedar durmiendo con el niño porque siento que se me queda, ¿verdad? Entonces tenemos que indagar un poquito en cómo es la calidad del sueño de estos chicos. Enuresis también, se están despertando, están fragmentando el sueño. Terrores nocturnos, bruxismo, son sonámbulos también, pueden ser manifestaciones. Todo es parte de este proceso de una mala calidad de sueño que vamos a tener. Un sueño intranquilo, un sueño que no es reparador. Muchos niños van a estar respirando por la boca también, como la resistencia en la vía superior va a estar elevada, lo más fácil que van a hacer es abrir la boca para compensar esta resistencia y respirar sin mayor esfuerzo respiratorio. Muchos tienen que hiperextender la cabeza para lograr permeabilizar la entrada del aire. Muchos tienen que dormir sentados, muchos tienen que dormir con 2 o 3 almohadas. Son cosas que a veces no estamos habituados a preguntar, pero creo que es un tema importante para ver cómo es esa calidad del ronquido, cómo es esa calidad del sueño. Muchos pueden tener sudoraciones profusas. Hay papás que dicen, es que como suda cuando está dormido.
Puede ser porque está requiriendo mucho esfuerzo respiratorio, mucho trabajo respiratorio por esa resistencia que está presentando. Entonces el paciente se está cansando o es como si estuviera haciendo un ejercicio, digamos, mientras está dormido. Y bueno, un dato de reflujo también. Reflujo nos puede generar también inflamación de esta vía aérea superior y presentarse o manifestarse como una apnea obstructiva del sueño. Síntomas diurnos. La respiración bucal también. Desde que un paciente entra al consultorio, nosotros ya lo estamos analizando a ver cómo está y muchos niños, si nos damos cuenta, están respirando con la boca. Es bien evidente. Esta respiración bucal los va a llevar también a que tengan una resequedad de la boca, a que tengan mal aliento. Hay niños que mencionan que tienen que estar tomando mucha agua porque sí, pasaron la noche con la boca abierta, digamos, o a lo largo del día. Todo también consecuencia de una congestión nasal. Los ve uno, lo escuchamos, siempre mocosos, siempre congestionadas, toda esta mala dinámica respiratoria, toda esta inflamación, todo este moco los predispone a que tengan infecciones de vía aérea superior. Vamos, papás que se frustran y dicen que cada semana nos está dando un virus, cada semana, y claro, tenemos un componente inflamatorio, un tejido linfoideo bastante abundante, es un factor de riesgo para estar teniendo estos cuadros infecciosos. Alteraciones del habla, puede ser por el exceso de congestión nasal y van a ser aquellos niños que tienen ese tono nasal o tono un poquito más como janano, decimos, ¿verdad? Están hablando con la nariz porque están congestionados, gangosos. Y también hay niños que por la misma inflamación no pueden pronunciar bien algunas palabras, o niños que dicen estamos en terapia de lenguaje porque no logramos que diga estas letras, y puede ser simplemente por el mismo grado, la agresividad que tienen de esta inflamación. Dolores de cabeza, mal sueño, como mencionamos, va a generar, no tienen un sueño reparador. Hiperactividad y déficit de atención. Esta es de las principales también probablemente que vemos en niño, y esto es importante solo mencionarlo. Uno piensa en apnea obstructiva del sueño y rápido pensamos en el adulto, en aquel adulto obeso que se queda dormido, que ronca, que se ahoga, pero en el niño no es así, ¿verdad? Como mencionamos, la obesidad no va a ser la principal causa y el niño no tiende a tener sueño. En el niño ocurre de forma contraria. El niño tiende a ser más hiperactivo. Un niño que no se queda quieto, que está jugando, que está molestando, que en el colegio dicen que no pone atención, que cuesta mucho que captar su atención también. Y a la larga esto lo va a llevar a un bajo rendimiento escolar, ¿verdad? O muchas ausencias también en el colegio por todos estos cuadros infecciosos repetitivos. Pero son datos que tenemos que considerar. El niño no vamos a esperar que se quede dormido, ¿ok? Y aquí vemos qué clínicas podríamos tener de repente dependiendo de la edad de los pacientes. Es fácil ya cuando el niño llega roncando, ¿verdad? Pero podemos empezar a sospechar esta inflamación, esta resistencia, esta apnea en lactantes menores, que son niños que siempre mantienen una respiración ruidosa o se les logra percibir un estridor también, que es manifestación de la inflamación que tienen. Lactantes ya mayores pueden empezar con una mala calidad de sueño, despertares nocturnos, terrores. Ellos pueden estar con tendencia al sueño y por lo tanto van a estar irritables porque no logran ese descanso. O como les mencionaba, a la inversa, irse a hiperactividad. Los preescolares son aquellos niños que las mamás dicen que les cuesta mucho la rutina del despertar, le cuesta mucho que se despierte, pueden tener dolores de cabeza, pueden haber tenido la enuresis, todo esto secundario a eso, no logran un sueño adecuado, tienen un sueño fragmentado, no se logra un descanso y bueno, son consecuencias que vamos a ver. Y en el colegio van a ser aquellos niños que, como mencionamos, van a tener un déficit de atención, no van a estar atentos en la clase, pueden estar hiperactivos, pueden también manifestarse con la tendencia al sueño y quedarse dormido, tomar siestas, y muchos pueden manifestar también problemas de conducta. Y ya en los mayores ya empezamos a ver las consecuencias, un problema del aprendizaje. Hablamos que en el sueño vamos a tener todo este tema del aprendizaje, de la memoria, del conocimiento, del desarrollo neurocognitivo. Entonces, si no lo estamos logrando, vamos a empezar a ver estas consecuencias. También vamos a ver consecuencias a nivel del crecimiento. Recordemos que en la noche es donde vamos a estar secretando la hormona del crecimiento. Entonces, hay niños que su manifestación también puede ser una talla baja, ¿verdad? No están teniendo un adecuado crecimiento porque no están teniendo una adecuada calidad de sueño.
Vamos también con la falta de atención, niños que pueden ser muy hiperactivos, una somnolencia diurna un tanto más excesiva, enuresis, mala oclusión dental, ansiedad, depresión, baja autoestima, todo consecuencia de ese sueño inadecuado. Y aquí vemos, esta tabla nos muestra un poquito las diferencias del adulto contra el niño para que las tengamos presentes también. Y vemos, el ronquido en el niño básicamente va a ser continuo. Muchos papás mencionan o de alguna forma se defienden diciendo que es posicional, que el niño está roncando y solo lo corrigen de postura y deja de roncar. Claro, el colapso de las estructuras faríngeas va a ser si mi paciente está acostado en posición supina, estamos viendo hacia arriba, colapso, me giro hacia la derecha, va a entrar mejor el aire porque no estamos teniendo este colapso, entonces puede haber una falsa mejoría de ese ronquido y que lo llevemos a menospreciar un poquito ya que no lo estamos viendo constante. Entonces tenemos que indagar un poquito ahí. Los adultos van a tener un ronquido un poquito más intermitente también. El sueño que les mencionaba va a ser más común en los adultos, no tanto en el niño, pero puede ocurrir. La obesidad va a ser de las principales causas en los adultos. Muy raro en niños, pero claro, tenemos un paciente obeso, puede ser un factor, ¿ok? Y peor aún, si tenemos un paciente obeso con rinitis, con hipertrofia de amígdalas, ya tenemos muchos factores ahí de riesgos que nos predisponen, ¿sí? Bajo peso o dificultades en el crecimiento, como mencionábamos, va a ser algo que podemos ver en el paciente pediátrico. Respiración oral, lo vemos muy común en los pacientes pediátricos. La relación hombre-mujer, como vemos aquí, en niños en la pediatría es similar, tanto niños varones como mujeres, y en el adulto va a ser más frecuente en el hombre, ¿sí? La hipertrofia adenoamigdalar va a ser de las principales causas en el paciente pediátrico. Y era lo que les comentaba. Muchos papás dicen, no, yo también ronco, entonces debe ser porque tengo las amígdalas grandes. No necesariamente, ¿sí? Vemos estos patrones obstructivos. En el adulto va a ser un poquito más evidente. En los niños podemos presentar también cuadros de hipopnea ahí. Y bueno, el tratamiento que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tenemos que ir preguntando en la historia? Ya que tenemos estos datos, sospechamos cómo está nuestro paciente, tenemos que ir indagando un poquito más en nuestra anamnesis. Preguntar específicamente cómo es su hábito de sueño también, ¿verdad? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cómo se comporta el paciente cuando va a empezar a dormir? ¿Logra un buen sueño? ¿Logra consolidar bien el sueño al inicio? ¿Le cuesta o no despertarse? Se mueve mucho durante la noche, tiene que buscar posiciones especiales, dormir boca abajo es una de ellas, dormir sentado, dormir con 2 almohadas, ¿sí? Que sude mucho, que tenga neuresis o que no, que el paciente, digan los papás, el paciente duerme muy bien, se despierta a su horario, tranquilo y sin problemas. El ronquido, que ya lo hemos mencionado, hay que indagar qué tan frecuente es toda la noche, qué tan intenso es. Hay papás que pueden decirnos, mire, el niño duerme en su cuarto, cierro la puerta y oigo el ronquido fuera del cuarto, ¿sí? Entonces vemos ahí una intensidad bastante relevante en estos pacientes. ¿A qué edad empezó? La sudoración, el esfuerzo respiratorio que hace el paciente y hay que preguntar específicamente si el paciente está haciendo no apneas. Muchos papás no saben lo que es una apnea, entonces hay que describirlo, incluso uno puede hacer la mueca de cómo es la apnea para que el papá nos entienda y nos comente si el paciente la está presentando, ¿sí? Pues muy importante preguntar acerca del ronquido. Preguntar acerca de los síntomas diurnos y nocturnos que hemos mencionado previamente, ver cómo es su rendimiento escolar, cómo es su comportamiento, cómo están sus notas, cómo es su conducta. Preguntar también el tema de alergias o de atopia, pensando en las otras causas que podemos tener, que son cuadros de rinitis alérgica, por ejemplo, ¿sí? Ver cómo está la curva de crecimiento, no solo pensando en un déficit por un mal sueño, sino también pensando en una obesidad o un sobrepeso en nuestros pacientes que nos predisponga. Ver también si ha tenido alguna intervención en nuestra vía aérea que también que pueda generarnos un aumento en la resistencia, una inflamación, una alteración estructural en los niños. Y bueno, ya dirigir los interrogatorios por sistemas también, evaluando si hay algún otro dato relevante en nuestra historia. Ver antecedentes familiares,
Si alguien en la familia tuvo hipopnea obstructiva del sueño, si alguien en la familia o los papás tuvieron cuadros de amigdalitis, cuadros de rinitis de pequeños que ameritaron cirugías, vemos ahí un componente hereditario que puede existir. Vemos factores ambientales a los que se pueden exponer los pacientes que van a favorecer los cuadros inflamatorios a nivel de la vía aérea. Ácaros, humedad, hongo, tabaquismo pasivo es un tema importante, desde cigarro hasta vape, hasta biomasa, pensando en humo de leña. Antecedentes personales en el paciente, que tengamos hipertrofia de amígdalas y adenoides, y ver factores de riesgo que hemos mencionado en las gráficas iniciales, algún síndrome que se asocia a alguna malformación, algún cuadro de obesidad, cuadros infecciosos respiratorios, rinitis alérgica, cualquier tema de estos que pudieran favorecer ahí o generar un incremento en la vía aérea respiratoria, ¿sí? Ahí vemos algunos de los que hemos mencionado, laringomalacia, reflujo, etcétera. Es importante también dirigir las preguntas y hay algunos cuestionarios que nosotros podemos pasarle a los papás para definir si el paciente tiene o no esta apnea del sueño. El OSA 18 es uno importante que podemos ir haciendo preguntas para definir o no si el paciente puede tenerlo. Pero ir indagando ahí, preguntar de forma dirigida, está roncando, si le cuesta respirar, si hace mucho esfuerzo para respirar, si cuando duerme el paciente hace pausas, hace paradas de la respiración, toma posiciones anormales, suda demasiado, tiene pesadillas, tiene un sueño no adecuado, ¿verdad? En la mañana, pues si le cuesta despertar, si se mantiene irritable, si tiene tendencia al sueño, si es hiperactivo. En el colegio, ahí lo que mencionamos, indagar un poquito acerca de cómo su rendimiento, le cuesta entender las explicaciones que le dan, le cuesta mantenerse despierto o se mantiene muy inquieto y que tengan esas quejas también a nivel de los profesores. Y bueno, al examen físico, ¿qué podemos encontrar? En la antropometría, un fallometro, una talla baja, por ejemplo, como lo mencionamos, por el crecimiento, o a la inversa, que son niños con obesidad o sobrepeso. La respiración oral, que como les digo, ahí como lo ven en la foto, así entran a la clínica, al consultorio, y desde ahí empezamos a tener una idea hacia dónde dirigir nuestro interrogatorio, ¿no? Evaluar también malformaciones, ¿verdad? Microretrognatia, que también vayan a favorecer a este colapso, porque vamos a tener una estrechez del espacio retrofaríngeo. Evaluar la nariz, evaluar la boca, ver la lengua, ver las amígdalas también, que aquí vemos la escala para definir los grados, ¿verdad? Ya uno podría poner, tiene unas amígdalas grado 3, grado 4, pero es importante aquí mencionar que el tamaño o el grado de las amígdalas no correlaciona con la gravedad de las apneas. Uno pensaría que un grado 4 que ya están colapsando entre ellas, el paciente va a tener una apnea obstructiva grave, por ejemplo, pero no necesariamente, ¿sí? Podemos verlo desde pacientes que tienen un grado 2, pero es importante documentarlo. Por muy mínimo que sea, también nos pueden generar una estrechez significativa para el paciente, ¿sí? Y bueno, algo importantísimo son las fascias adenoideas, ¿verdad? Esta cara elongada que pueden tener nuestros pacientes, boca abierta, es muy característica de esa hipertrofia de las adenoides. Entonces nos va dando la idea de que sí, bueno, probablemente la causa del mal sueño, de la apnea de sueño, van a ser las adenoides. Y buscar complicaciones, que ahorita vamos a ver algunas también. Ver malformaciones, el paladar ojival, por ejemplo, y la fascia adenoidea, ¿va? Esa cara elongada, la nariz congestionada, respirando por la boca, una respiración tosca o agresiva, ¿va? Se escucha desde que el paciente está llegando. Complicaciones que podemos tener también, por ejemplo, en una hipertrofia de adenoides específicamente, podemos revisar oídos, estos pacientes como presentan colapso también de la trompa de Eustaquio por la inflamación, pueden tener ahí otitis serosas recurrentes, tienen mucho moco guardado. Entonces vamos a tener estos niños que van a tener las otitis serosas recurrentes y ese es un dato importante. Son niños que también pueden tener algún tipo de
de sordera, ¿verdad? Que los papás nos dicen, mire, es que yo le hablo y no sé si no me hace caso o nada más no le interesa, y puede ser que estén acumulando mucho moco también por la cantidad de tejido inflamado que estamos teniendo aquí a nivel de la vía aérea superior, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué pruebas complementarias podemos tener? Van a ser también buscando complicaciones. Aquí, ¿por qué podríamos pedir una radiografía de tórax? No vamos a tener una apnea por una neumonía, por un broncoespasmo, no correlaciona, pero ¿qué podemos ver? Un paciente que está haciendo apneas, al final vamos a tener una afectación a nivel cardíaca también, a nivel de la arteria pulmonar. Entonces son pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces podríamos verlo, no es el estudio obviamente estándar, ¿verdad? Pero podríamos ver aquí el abombamiento de la pulmonar y ya estamos viendo complicaciones dependiendo de la agresividad del paciente. Podemos buscar también en radiografías malformaciones anatómicas que nos puedan justificar que el paciente tenga esa disminución o estrechez de la luz. Aquí vemos la lateral del cuello para ver cómo está. Podemos buscar los adenoides también en una radiografía para tratar de definir si hay algo que justifique el cuadro del paciente. ¿Sí? ¿Qué más podemos solicitar o con qué más nos podemos ayudar para tratar de documentar y ver la gravedad de la apnea que pueden tener los pacientes o ver la calidad del ronquido también? Algo muy sencillo que podemos pedir son grabaciones de audios y de videos, ¿sí? Los audios tienen un valor predictivo positivo hasta 75% y los videos una sensibilidad de hasta 94% con un valor predictivo de 83%. Entonces, es algo muy sencillo que podemos pedirle a los papás. A mí me gusta un poquito más el video para que uno pueda ver cómo está respirando el paciente, para ver cómo está el esfuerzo respiratorio, para poder ver la apnea que realizan nuestros pacientes. Sí pedimos un video un tanto largo para poder documentarlo, ¿verdad? Idealmente, hacerlo cuando el paciente está empezando el sueño y también pedir uno ya cuando estamos en sueño, en fases de sueño profunda también, entre las 3 y 5 de la mañana, para documentar si ahí está generando alguno de estos eventos. El audio también es importante, podemos escuchar un ronquido bastante fuerte, podemos escuchar la apnea, podemos ver cómo es esa calidad del ronquido. Y muchas veces los papás pueden minimizar el ronquido, ¿verdad? Incluso a veces lo toman como algo bonito, ¿verdad? Sí ronca y se emocionan cuando uno pregunta, pero no, un ronquido no es bueno, ¿verdad? Y ellos pueden decir que es leve y nosotros escuchamos el audio y vamos a ver que tenemos un ronquido bastante importante o significativo. Entonces nos va a dar mucha pauta de cómo está el paciente y nos va a dar pauta también en el seguimiento para ver cómo está respondiendo, ¿verdad? Muchas veces podemos pedirles que hagan una grabación inicial y después al mes, si los vamos a ver al mes ya con el tratamiento para ver si estamos teniendo cambios objetivos también, no solo ver los cambios que nos puedan indicar los padres, ¿sí? Otra forma que podemos documentar las apneas es tomando una oximetría, documentando una oximetría nocturna para tratar de definir si nuestro paciente tiene hipoxemia también ahí. Vemos ahí un valor predictivo positivo hasta 97%. Si no sale que hace hipoxemia, no necesariamente nos va a descartar una apnea del sueño, ¿sí? Como mencionábamos al inicio, no todos van a presentar una hipoxemia y a veces la oximetría también hay que saber en dónde pedirla, ¿verdad? Porque ustedes hacen oximetría todos los días y sabemos que los niños igual cuesta mucho a veces mantener una medición constante. Entonces, pero es una buena ayuda que podemos tener, pero si es negativa no nos va a descartar. ¿Y cuál es el estándar de oro entonces para que nosotros podamos documentar o diagnosticar el síndrome de apnea y hipopnea del sueño? La polisomnografía es el estándar de oro como tal. Nos permite documentar alteraciones ventilatorias y estructurales del sueño. Nos va a definir como tal si el paciente tiene un trastorno del sueño, la gravedad del mismo y nos sirve para diferenciar si tenemos estos síndromes o si estamos ante un ronquido habitual. Como ya mencionamos al inicio, el ronquido habitual no vamos a ver estas fragmentaciones en la calidad del sueño de nuestro paciente, únicamente podríamos ver la afectación del sueño REM, pero es de las principales diferencias que vamos a tener y aquí está la polisomnografía. La polisomnografía nos va a incluir todas estas mediciones. Vamos a estar documentando la actividad neurológica del paciente, un electroencefalograma, un electrocardiograma también, un electrooculograma para ver los movimientos oculares, un electromiograma para ver también movimientos musculares. Vamos a tener cintas que van a estar
puestas sobre la caja torácica y sobre la cavidad abdominal para vigilar estos movimientos tóraco-abdominales que van a tener los pacientes, porque como mencionábamos, vamos a medir flujo aéreo y va a caer el flujo por la obstrucción, pero vamos a tener estos movimientos, ¿ok? A nivel de la musculatura tóraco-abdominal. Tenemos que tener un oxímetro y también tenemos que tener un medidor de dióxido de carbono para poder evaluar la totalidad de cómo es el sueño de mi paciente e integrar todos estos sistemas para poder definir apnea obstructiva del sueño. Existe también la poligrafía, que solo nos va a medir los movimientos de la pared torácica para ver si tenemos cuadros de apneas obstructivas del sueño, muy utilizado en adultos. Pero el estándar de oro es este, nos va a ayudar toda esta medición del electroencefalograma, por ejemplo, oculograma, etcétera, nos ayuda a diferenciar apneas obstructivas del sueño versus apneas centrales, en las cuales no vamos a tener actividad muscular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es el estándar de oro que tenemos para el diagnóstico y me parece que ahí en el Roosevelt ustedes tienen en la unidad de adultos, al menos tienen el cuarto y todo el equipo necesario para hacer una polisomnografía, ya que el paciente sí se tiene que quedar a dormir para poder vigilar todos estos parámetros. ¿Ok? Bueno, y a nivel de polisomnografía, ¿cómo se define la apnea obstructiva? Es cuando tenemos esta ausencia del flujo respiratorio en presencia de un esfuerzo respiratorio continuo. Podemos documentar una caída de la oximetría de 4% y esta apnea tiene que tener una duración mayor a 2 ciclos respiratorios. Vamos a ir a buscar un índice de apneas, que es el que nos van a reportar. Si es más de 1 por hora, eso ya se considera patológico. Y si tenemos un índice de apnea hipopnea que supera 5 episodios por hora, eso también ya es patológico. Dependiendo también las guías que uno tome, por ejemplo, la Sociedad Americana de Tórax da un índice de IAH superior a 3 como patológico, ¿ok? ¿Y cómo podemos catalogarlo también en cuanto a gravedad? Si tenemos de 1 a 5 eventos por hora va a ser leve, si tenemos de 5 a 10 eventos por hora va a ser moderada y si tenemos más de 10 eventos por hora, eso ya va a ser una apnea grave, ¿ok? ¿Para qué nos sirve también documentar la gravedad? Para tomar decisiones terapéuticas y muchas veces también para dar un seguimiento a nuestros pacientes o incluso si son pacientes que en el tratamiento van a requerir ventilación no invasiva, podemos titular en base a cómo está respondiendo en estos índices, ¿sí? Y hablando un poquito del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de apnea y hipopnea del sueño? En el paciente pediátrico, como mencionábamos que las principales causas van a ser esta hipertrofia del tejido linfoideo, vamos a ver que el tratamiento quirúrgico, la amigdalectomía y la adenoidectomía, puede ser curativa hasta en el 100% de los pacientes, ¿ok? Hay que evaluar bien la causa de por qué el paciente llegó a este grado de inflamación. Por ejemplo, podemos tener niños riníticos que se inflamaron, tuvieron aumento de los adenoides, tuvieron aumento de las amígdalas, uno las lleva a cirugía, quitamos, resolvemos, ¿sí? Pero, ¿qué estamos resolviendo? Solo para tenerlo claro, estamos resolviendo la permeabilidad de la vía aérea superior. No estamos corrigiendo la rinitis y ese es un dato que hay que tener siempre en mente. ¿Por qué? Muchos pacientes pueden tener también una reincidencia de la hipertrofia de adenoides. Amígdalas no, pero adenoides puede también ser un tema que puedan volver a tener este crecimiento, esta hipertrofia, porque mi paciente es rinítico, porque tiene una alergia no controlada, porque tiene esto otro. Entonces, el tratamiento es curativo para permeabilizar, curativo para la apnea, más no estamos dando tratamiento a la causa de base y eso hay que tenerlo claro al momento de tomar decisiones para también poder dar un tratamiento adecuado dependiendo la causa que fue lo que lo llevó a tener esta apnea, ¿sí? Entonces, bueno, en pediatría, siendo la principal causa la hipertrofia de amígdalas y adenoides, vamos a tener que la cirugía va a ser el tratamiento de elección, ¿sí? Vamos a tener también
aquellos pacientes que necesiten ventilación no invasiva, necesitamos generar esta presión positiva en la vía aérea para mantener abierta o permeable en la vía aérea superior. ¿En quiénes podemos verlo? En pacientes obesos, ¿verdad? Tenemos este exceso de tejido adiposo que está generando un peso extra, entonces necesitamos abrir. Es de los tratamientos de elección que utilizamos, por ejemplo, en adultos. Pero también podemos tener pacientes que tienen malformaciones craneofaciales, pacientes con síndrome de Down, que pueden beneficiarse también de esta presión continua de la vía aérea, porque lo que necesitamos es que dejen de tener estas apneas, que la calidad de sueño pueda ser adecuada y para evitar complicaciones a futuro, como lo vamos a ver ahorita por los cuadros de hipoxemia también. Los pacientes con síndrome de Down pueden requerir la presión positiva de la vía aérea, pero también son pacientes que pueden tener esa tendencia a la hipertrofia de amígdalas y de adenoides, entonces muchas veces pueden requerir tratamiento combinado. En algunos casos también, incluso se menciona en la literatura, pacientes que tienen una apnea grave ya, que su causa es una hipertrofia de amígdalas y adenoides, pueden requerir utilizar presión positiva de la vía aérea, el CPAP, previo a la cirugía para tratar de estabilizar un poquito al paciente, disminuir la carga, el esfuerzo respiratorio, el esfuerzo cardíaco y favorecer o disminuir los riesgos de la cirugía. Entonces, también no son excluyentes, pero el principal aquí va a ser cirugía y el CPAP va a ser de ayuda. Otro muy importante va a ser cuando tenemos estos cuadros en los cuales la afectación es nasal, por inflamación, por rinitis, por congestión, por cornetes, por todas estas situaciones que nos generan esta inflamación. Entonces son niños que tenemos que tratar y a lo que mencionábamos. La nariz va a ser, la vía aérea superior, va a ser responsable del 50% de la resistencia al flujo que vamos a tener en nuestra vía aérea. Entonces, lo mínimo de inflamación, lo mínimo de congestión puede generar un aumento de esta resistencia, un aumento al esfuerzo que tengo que hacer para meter este flujo de aire a través de la nariz. Entonces, tengo que tratar, tengo que desinflamar, tengo que descongestionar. Podemos utilizar corticoides tópicos, tratar a un paciente con rinitis, por ejemplo, controlar, desinflamar, permeabilizar y que el paciente ya tenga una buena calidad de respiratoria y de sueño. Anticongestivos también. Vamos a descongestionar a nuestros pacientes para liberar esa resistencia. Y esteroides sistémicos realmente no están indicados, digamos, no tienen mayor utilidad. El esteroide tópico es el que va a venir a desinflamarnos la mucosa aquí. Claro que depende de la gravedad del paciente, depende de cómo estemos, podríamos dar un ciclo, pero no es el caso. Lo ideal es los esteroides tópicos y los anticongestivos, ¿ok? Y esto es si la causa es este componente inflamatorio, este exceso de moco, esta rinitis probablemente de origen alérgico, rinitis infecciosas que les dio influenza ahorita y están congestionados, entonces podemos ayudar a disminuir, ¿sí? Probablemente estos niños no requieran cirugía, uno empieza este tratamiento y se va evaluando cómo va la respuesta en la clínica. Y bueno, ya aquellos pacientes que puedan tener alguna situación anatómica, pues ya pueden requerir algún trabajo un poquito más específico, expansión del maxilar para mejorar también la anatomía y por lo tanto el diámetro que vamos a tener en la vía aérea. Es importante evaluar la higiene, como les mencionaba, la rutina de sueño del paciente y ver cómo es la higiene del sueño que tengan, porque también muchas veces un mal dormir es por los hábitos que tienen los pacientes. Actualmente que todos están con el celular, con las tablets, hay que aconsejar que lo eviten 2 horas antes de irse a dormir para que no se estimule el paciente y por lo tanto pues no corra su sueño, no sea adecuado. La cena también debe hacerse unas 2 horas antes de dormir, evitar gaseosas, evitar alimentos pesados, ¿sí? Tener una rutina relajante con los pacientes. Se utiliza mucho, por ejemplo, el ruido blanco, ¿verdad? O hacer una lectura, algo que ya tengamos un buen ambiente ya relajante para que el paciente empiece ya su ciclo del sueño. Dormir a oscuras, sin luces, ¿verdad? Casi siempre tenemos pacientes que tienen cámaras, que tienen lamparitas, que tienen esto, entonces hay que hacer la rutina de la noche adecuada para que el paciente tenga un buen sueño, ¿sí? Y hay que mantenerlo, hay que insistir en generar esta rutina con los pacientes. Y aquí vemos las horas de sueño por edad que deberíamos recomendarle a nuestros pacientes. Ok, ¿qué consecuencias podemos tener
a nivel de la apnea del sueño en un paciente. Tenemos consecuencias neuroconductuales. Hablamos de la importancia del sueño, de los segmentos del sueño REM, por ejemplo, que debemos llegar a esas fases del sueño. Entonces, si no lo estamos logrando, es porque no vamos a tener un adecuado desarrollo neuroconductual. Mencionábamos que los pacientes pueden tener una hiperactividad, un déficit de atención, pueden tener una labilidad emocional, pueden ser niños agresivos también. Y como mencionábamos que en estas fases del sueño, en el REM específicamente, vamos a tener esta consolidación de la memoria, del aprendizaje, vamos a tener estos déficits neurocognitivos. Problemas de memoria, déficit de atención, problemas en las relaciones sociales del paciente, bajo rendimiento escolar. Entonces, todo consecuencia de este sueño fragmentado que van a tener porque no están logrando, por los despertares que están teniendo, conciliar un sueño adecuado. Otra importante aquí son las anomalías cardiovasculares. La hipoxia y la hipercapnia que pueden presentar los pacientes van a generar un aumento en las resistencias vasculares pulmonares y como mencionábamos, podemos tener niños ya que tengan hipertensión pulmonar, ¿sí? Pueden tener afectación también de la función ventricular, hipertensión arterial, un cor pulmonar. Entonces, es importante, como les mencionaba, el peso de la apnea, el peso del ronquido en los niños. Muchas veces van a escuchar también comentarios que uno dice, no, es que mi otro hijo o el primo era así y se le quitó. Sí, probablemente, yo siempre les digo, tal vez no van a ver las consecuencias cardiovasculares hoy, ¿verdad? El niño va a seguir haciendo apneas hasta que crezca, hasta que mejore la resistencia, pero vamos a estar teniendo algo que se conoce como un déficit de oxígeno. Toda esta hipoxia acumulada que estamos teniendo en nuestra etapa escolar, al final del día va a tener una repercusión. No la vamos a ver en el agudo, la podemos ver más adelante, ¿sí? Pacientes con esta hipertensión, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con infartos a edades tempranas, porque tenemos esta deuda de oxígeno que estamos teniendo desde estas edades. Entonces, no siempre vamos a ver una consecuencia inmediata. En lo neuroconductual probablemente sí, en lo cardiovascular de repente no, pero la vamos a ver a futuro. Entonces, sí es un tema que tenemos que tener con los pacientes, de la importancia que tenemos que tener también, ¿sí? En el tratamiento de estos chicos con la apnea del sueño. Pueden llegar a tener la somnolencia diurna excesiva también, cambios conductuales, humorales, la labilidad emocional que mencionábamos, depresión, deteriora la calidad de vida porque, claro, tenemos un mal sueño, entonces no tenemos la energía para poder realizar nuestras actividades diarias. Vi un chico de 13 años que está haciendo apneas, los papás están un poquito indecisos de operar, pero el niño, su comentario fue, es que vivo cansado. O sea, ellos mismos saben que su calidad de vida no es adecuada. Muchas veces los papás son los que no se animan a definir si quieren una cirugía, pero el niño nos puede dar mucha información de cómo se siente, de cómo está. Entonces hay que también, si ya son un tanto mayores, interrogar a los niños, ¿sí? Podemos tener también alteraciones metabólicas, una predisposición a la resistencia a la insulina, el crecimiento, como lo mencionábamos, por la secreción de la hormona de crecimiento también, y porque igual están consumiendo mucha energía por el aumento del trabajo respiratorio que pueden tener nuestros pacientes. Y como consecuencia también vemos esas fases adenoideas, ¿verdad? El niño se elonga completamente, cambia, se distorsiona la morfología que tienen, entonces van a ser consecuencias que vamos a tener. Muchas veces incluso el que los documenta son los dentistas. Los dentistas empiezan a pedir las evaluaciones por algún médico por cómo notan la dentadura, la fascia del paciente y los envían para que uno los estudie, ¿verdad? Entonces hay que poner atención ahí. Y bueno, a manera de concluir la plática, vemos que la apnea es una afectación respiratoria importante en los niños que tiene consecuencias importantes. Tenemos que sospechar en nuestros pacientes apnea y hipopnea del sueño, hacer un interrogatorio dirigido y completo con los pacientes, investigar y preguntar acerca del ronquido, investigar y preguntar acerca del sueño del paciente, de la calidad del sueño, de cómo se va a dormir, de cómo despierta, investigar cómo es su conducta en el colegio, ¿sí? Pero es muy importante que investiguemos y que no se nos olvide, si algo nos llevamos de la clase es eso, el tema del ronquido, ¿sí? No lo consideremos algo benigno.
El ronquido hay que darle su importancia, hay que investigarlo, hay que documentar bien cómo está nuestro paciente antes de decir que, bueno, sí es un ronquido habitual, pero puede tener repercusiones, ¿sí? La principal causa de apnea en los pacientes pediátricos va a ser este crecimiento del tejido linfoideo, va a ser la hipertrofia de amígdalas y de adenoides, y por lo tanto, el tratamiento de elección en la edad pediátrica va a ser este tratamiento quirúrgico. Recordemos únicamente que el tratamiento quirúrgico nos ayuda a permeabilizar esta vía respiratoria superior, pero tenemos que tener muy claro también cuál es la causa de base que llevó a nuestro paciente a presentar estas apneas. Y veamos aquí, no se justifica una conducta expectante, ya que las consecuencias que va a tener nuestro paciente a corto y a largo plazo pueden ser graves y pueden ser importantes. Entonces, hay que estar bien atentos aquí a la manifestación del ronquido, a la manifestación de la apnea. ¿Ok? Gracias. Voy a dejar de compartir para ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Por, por la rinitis también, hay muchísima. No, pero sí, hay mucho, eso sí, justo. La obesidad es la principal causa en adultos, pero la verdad es que la obesidad infantil también está en aumento, entonces es una causa importante. Es un tema muy sensible también, ¿verdad? Cuando uno le dice a los papás, mire, es que el niño está con sobrepeso y esa es la causa, también se pueden ofender un poquito. Eh, Totalmente, y por eso se ofenden. Pero sí, o sea, la obesidad ya toma un peso como una causa en la pediatría, pero sigue siendo la principal causa la hipertrofia de amígdalas y adenoides. Y yo creo, por lo menos mi percepción es que ha aumentado mucho los cuadros también de rinitis, que si por la contaminación, que si por la calidad de alimentación, que si por el colegio y el exceso de virus, pero se inflaman muchísimo. Entonces vemos niños desde tempranas edades que están tan inflamados. Y bueno, hay que empezar el tratamiento y como les digo, ahí sí se justifica la cirugía. El paciente obeso es un poquito, a mi criterio, un poquito más difícil porque cuesta mucho cambiar esos hábitos, cuesta mucho que la familia entienda y como dice el doctor, si los papás tienen ese mismo hábito, la verdad que el camino del niño va a ser el mismo. Ya son niños que empezamos a ver con más comorbilidades, ¿verdad? Su acantosis, su resistencia a la insulina, probablemente ya hipertensos. Hay muchos niños ahorita de 10, 12 años, lo dirán más los endocrinólogos, ¿verdad? Pero ahí están con esta prediabetes, con esta resistencia a la insulina, síndromes metabólicos, la verdad que es creo que lamentable. Pero sí, esos niños ya en obesidad, el tratamiento no va a ser cirugía. El tratamiento sí va a ser la presión positiva, ¿verdad? Mala suerte si aparte tienen hipertrofia de amígdalas adenoides, porque operar a un niño con estos factores de riesgo, estos son los que hay que estabilizar primero, si hay que darles, lo recomendado sería utilizar la presión positiva antes de que se sometan a la cirugía, ¿no? Está totalmente. Dígame a mí que yo aquí que no mejoro, pero sí, o sea, como que sí, tal vez no tenemos todavía la evidencia, ¿verdad? Pero posterior al COVID, yo creo que lo que pasó fue que, claro, todos nos encerramos, tuvimos que haber tenido un descenso en nuestra inmunidad. Probablemente, pues ahí entra mucho de esta teoría también TH1, TH2, ¿verdad? No estuvimos expuestos a nada. En vez de desviarnos a TH1, nos vamos un poquito más a TH2, nos volvemos un poquito más alérgicos y de repente todo esto floreció un poquito más estos cuadros, pero sí los virus están generando mucha inflamación y entonces tenemos estos cuadros de tos crónica que cuestan mucho controlar. Ahorita lo estamos viendo con la influenza A. La influenza A está pegando parejo por todos lados y los niños están inflamando, están congestionándose mucho. Y bueno, si esto no resuelve, vamos a parar en esta inflamación, en esta hipertrofia y bueno, ya se vuelve un tema crónico que ya algo que probablemente antes era bastante sencillo, como una gripe, ahorita ya nos encontramos contra toda esta gama de, de, de problemas o de consecuencias que tenemos. Y bueno, yo solo Doctora, tal vez solo, pero antes de ahí, solo voy a comentar, porque claro, todo esto es teoría, ¿verdad? Pero ya uno vamos a la práctica, donde hacen polisomnografía para niños, ahí cuesta un poquito. No sé si en el Roosevelt los de adultos están haciendo para pediatría,
pero en la práctica privada cuesta mucho encontrar. La verdad es que no tenemos, al momento que yo sepa, neumólogos pediatras que se han especializado tampoco en apnea, trastornos del sueño. Entonces, no tenemos probablemente gente capacitada para pediatría. Para adultos tenemos muchas opciones y muchos adultos les da miedo, ¿verdad? De repente vamos a hacer un estudio al niño, entonces cuesta un poquito documentar esto, de repente no se hacen bien, entonces en la realidad yo creo, siendo sinceros, nos basamos más en la clínica, en los cuestionarios, en la historia, ¿verdad? Pero si se puede, que encuentren un lugar donde ustedes tengan confianza y poder hacer la polisomno, si las empiezan a hacer ahí también en Roosevelt, buenísimo, ¿verdad? Para poderlo documentar mejor. Alguien iba a hablar, perdón, interrumpí yo ahí. Doctora, disculpe, ¿los asmáticos pueden presentar apneas? Los asmáticos por el asma, no. No correlación ahí, el asma no afecta, digamos, como tal, el asma, la vía aérea superior, no, el asma es vía aérea inferior, pero recordemos que la mayoría de asmáticos, hasta 80% de los asmáticos pueden tener como comorbilidad rinitis alérgica, y la rinitis no controlada, la inflamación, eso sí nos puede generar un cuadro de apnea, ¿sí? Pero es consecuencia de, o sea, no es el asma per se que tenga que de apnea, no. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Un paciente que cuando duerme empiece con estridor, podría tener, que ya lo hayan considerado que es benigno y que no le causa dificultad, podría ser un factor de riesgo también para hacer apnea o hipopnea. El estridor puede ser una manifestación, pero depende de la edad, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, de menores de 18 meses, uno puede decir, bueno, es una laringomalacia, pero arriba de 18 meses habría que entender el por qué tiene un estridor. Probablemente hay algo anatómico, puede ser también alguna... hay niños con goteo nasal que pueden hacer estridor, ¿verdad? Como unos CRUP recurrentes que se manifiestan así, pero depende de la edad y habría que ver. Laringomalacia es un factor, como lo vimos, que claro que sí, pero por edad, ¿verdad? 18 meses para abajo, menos de un año, todavía diría ahí apretándolo un poquito más, pero ya en un mayor que tuvo ventilación mecánica e hizo un estridor por una estenosis, bueno, claro, ya la estenosis nos está disminuyendo y que eso sea un factor, pero de repente da otras manifestaciones principales. Pero habría que, yo me quedaría más intrigada del por qué tiene estridor este paciente, ¿verdad? Buscar la causa del estridor. Reflujo es otra causa de estridor, entonces buscar un poquito más ahí. Puede manifestarse como apnea, sí, pero habría que entender por qué. El estridor algo lo está causando y eso es lo que deberíamos evaluar. Muchas gracias, doctora. Doctora, una consultita. Como el manejo es quirúrgico, pero considerando que supongas el Roosevelt que se tarda un poco más de 2, 3 semanas en pasar al niño o a veces más mientras lo programan, se podría dejar el CPAP según el índice de apnea o depende de qué podemos valorar usarlo mientras. Exacto, el tratamiento es quirúrgico si tenemos hipertrofia, ¿verdad? O sea, no que quede como que hay para la apnea, eso, ¿verdad? Si tenemos la hipertrofia de tejido linfoideo, sí. Depende de la gravedad de la apnea, ¿ok? Si tenemos la polisomnografía y tenemos el índice de apnea y hipopnea, claro, un grave vamos a querer estabilizarlo, como mencionaba el doctor, un obeso que tengamos que operar, híjola, yo creo que sí, necesitamos estabilizar esa vía aérea, probablemente va a tener hipertensión pulmonar y hipertensión arterial, etcétera. Pero tampoco diría así como que en el Roosevelt se tardan 2, 3 semanas. Afuera también, ¿me entienden? O sea, yo puedo tener un paciente hoy y le digo, mire, hay que operarlo, y en lo que hacen toda la programación, lo que hacen, pasa un mes, pero ahí sí deberíamos empezar tratamiento, por lo menos esteroides nasales para empezar a disminuir un poquito la inflamación de ese tejido linfoideo. Si necesitamos descongestionar, descongestionamos. O sea, también podemos utilizar tratamiento médico para estabilizarlo. No todos necesitan caer en un CPAP. El CPAP es un poquito más como para estos pacientes obesos o la apnea grave, que tenemos más de 10 eventos por hora, por ejemplo, o que ustedes vean también un video, ¿va? Que el paciente se esté ahogando y que nos impresione, pero lo más común en la práctica diaria va a ser eso, empezar tratamientos tópicos como para estabilizarnos en lo que ya se puede pasar a la cirugía, pero depende de la calidad y de la gravedad. Gracias, doctora. De nada.
Ahí alguien levantó la mano, ¿no? A ver. Sí, doctora, con otra pregunta. No sé qué tanto funcione la estimulación del nervio hipoglósico en el paciente pediátrico, porque se ha visto que en adultos sí ha funcionado. Creo que los estudios están para adultos, exacto. Sí, no tengo yo mayor ahorita conocimiento que ya sea algo al 100% avalado y que ya sea una opción de tratamiento para el paciente pediátrico. Y mencionamos igual, o sea, si nos vamos a la causística, la causa principal es la hipertrofia. Entonces, tú necesitas tratar eso y la principal causa va a ser cirugía. Es muy común en pediatría que los veamos por eso, ¿sí? La mayoría van a estar inflamados, la mayoría van a estar con las adenoides, van a estar con las amígdalas, entonces el tratamiento, digámoslo de alguna forma, sin sonar mal, no es tan complejo, ¿va? El tratamiento resolutivo ahí, o como vieron ahí, curativo en un 100% para la apnea, no para la causa de base, para la apnea es ese. Ahora, si tenemos alguna otra situación neuromuscular que esté afectándose, claro, ahí habrán, pues se podrán evaluar otras opciones, pero creo que lo más común va a ser esto. Gracias, doctora. De nada. Es un tema que se ve, ¿va? Yo solo siempre les digo, por favor, acuérdense del ronquido. A veces no estamos tan acostumbrados a preguntar acerca de esto, ¿va? Pero no lo veamos tan noble. Porque de repente sí pasa, a mí me pasa que preguntamos si su niño ronca y los papás se sonríen, ¿va? Como que fuera un tema bonito, pero no, ¿verdad? Entonces sí hay que tomarlo a consideración y no dejarlo pasar como que es algo tan benigno, aunque sea un ronquido habitual, digamos, un ronquido sin mayor consecuencia, porque vemos que puede tener repercusión. Entonces más que ver si le voy a dar el CPAP, que si voy a hacer eso, veamos, busquemos a estos pacientes, porque seguro hay muchísimos que estamos dejando ir, entonces hay que tratar de tomarlos y dar una buena calidad de sueño en estos pacientes. De nada, doctor. Feliz noche. Que estén bien.